Hello, my dear students. Today I'm going to continue with the exposition about was, were, could, adjectives and adverbs. Continuaremos con la exposición acerca de el uso del verbo to be en pasado was, were, el pasado de can que es could y para terminar con los adjetivos y adverbios. Let's start with the past of be. Empezamos con el pasado de be. In this case, en este caso, we are talking about was and were. Here, there are some examples. Acá hay algunos ejemplos. For example, number 1. I'm in Huancayo now. And I was in Lima in 2008. Magali Medina is 52 years old. And Magali was 24 in 1987. Como pueden ver, en ambos ejemplos tenemos el tiempo en presente y en pasado. La característica es que en pasado usamos, en el caso de I, was. En el caso de Amali, was también. Que en cierta forma nos está dando a entender que es el pasado del verbo am. Y el pasado del verbo is. Well, what is the application of was and were? ¿Cuál es la aplicación de was y were? The definition is the following. Was and were are used to talk about locations, descriptions, occupations, ages, marital state, place of origin, and your birthday in past. Esas son las aplicaciones que usa el was y el were. Veamos el primero. Occupation. Albert Einstein was a scientist. Albert Einstein era un científico. La ocupación está en esta parte, a scientist. Acá, César Vallejo, a poet. Como sabemos, César Vallejo ya falleció y estamos hablando en pasado. Y acerca de su ocupación, occupation. César Vallejo was very well. Así es. Como estamos hablando de una ocupación en pasado de una persona X, le ponemos el was. Marital state. Otro uso del was y el were es hablar de estado civil, pero en pasado. For example, they were married in 1983. Ellos estuvieron casados en 1983. Cuando hablamos de estados civiles, podemos usar married, single, divorced. My grandfather, si quiero decir mi abuelo estuvo casado. My grandfather, recuerden que estamos hablando con he, is was or were. Así es, acá colocamos was y acá el adjetivo married. My grandfather was married. Age. Este es el otro uso del verbo to be. En pasado. How old were you in 2012? ¿Cuántos años tenías en el 2012? Una respuesta hipotética. I was 20 years old. Date cuenta que you combina con were y el was combina con I. Your mother in 2010. Acá le colocamos was or were. Was, así es. ¿Por qué? Porque hablamos de she, ¿no? She was. Y acá le ponemos una edad hipotética. Imaginemos que ella tuvo 50 en el 2010. She was 50 years old in 2012, or your mother was 50 years old in 2010. Origin or nationality. Hablamos acá de Miguel Ángel Cornejo. Miguel Ángel Cornejo was from Mexico. Era de México. Como sabemos, él ya falleció. Entonces acá le puedes agregar otro ejemplo de alguien que haya fallecido. Digamos en el 2010, ¿no? Location.
My father was in Miami last year. Mi padre estuvo en Miami el año pasado. Acá, you, combinamos con was o con were. Así es, con were. You were, digamos que estuviste en Lima. You were in Lima in 2009. Tú estuviste en Lima el 2009. Description. Ese es el otro uso del verbo to be en pasado. Chabuca Grande was extraordinary. Chabuca Grande era extraordinaria. O sea, podríamos saber cualidades o características de las personas o hasta de las cosas. En este caso, hablamos con was y con were. No se olviden que hablamos en pasado. Esto ya hemos visto en la clase. Es tomado del libro. Take an art class. Pass an exam or pass a test. Fail an exam or fail a test. Get a degree. Repeat after me. Take an art class. Pass an exam. Pass a test. Fail an exam. Fail a test. And finally, get a degree. Get a degree. Esto también vimos en la clase acerca de algunos cursos que probablemente llevamos. Los que son más comunes son en sus carreras Information Technology, por ejemplo. Math podría ser también. Business Management, este es muy común para los que estudian administración. Business Management, administración de empresas, así es. Grammar, past simple of the verb be. Read the examples and complete the table with the correct form of the verb to be. Where were you yesterday? ¿Dónde estuviste ayer? I was at the beach. The beach? Were there many people there? No, there weren't. You see, it was a bit cold and it wasn't sunny at all. En esta pequeña conversación estamos viendo el uso del was y el were. Y como ya sabemos, was and were están hablando en pasado. Y acá tenemos la regla. In affirmative sentences, en oraciones afirmativas, I, he, she, and it, ¿con quién combina? Así es, con was. ¿Y si es negativo? Wasn't. Así es, wasn't. Como acá, ¿no? Wasn't. You, we, you, and they. En afirmativo es con were. Were. In negative sentences, we, you, and they weren't. Weren't. Entonces ya sabemos con quién combina was y con quién combina were. Además, también usamos la forma del there was o there were, que también se habló en clase. O there wasn't or there weren't. Justo acá está la regla. Repeat after me. There was. There were. In negative. There wasn't. There weren't. En preguntas. Was there? Was there? Yes, there was. Yes, there was. No, there wasn't. Were there? Were there? Yes, there were. No, there weren't. No, there weren't. Estos son algunos ejercicios para que coloquen, de acuerdo a cada figura, qué actividad se está realizando. Lo dejo para que lo revise. Acá tenemos alguna práctica también para que ya lo tienen que resolver
muy probablemente pueden alguna de estas preguntas en sus exámenes, así es que traten de hacerlo. Cualquier consulta pueden usar la plataforma o mi correo electrónico. De igual forma, acá tenemos otra parte donde tienen que completar estas preguntas en su forma correcta. Esto también está en el libro y en su libro de trabajo. Traten de hacerlo. Si hay alguna duda, también tienen mi correo electrónico en la plataforma para cualquier consulta. Ahora hablamos del verbo could, que es el pasado de can't. Y acá te dice que se usa para habilidades en pasado. For past abilities. En la gramática es bien fácil. Con I, he, she, it, we, you and they usamos el modal en forma pasada. Could. Could. Y el verbo que le decía acá. Drive. In the base form. En la forma simple. I could drive. Yo podía manejar. She could drive. Ella podía manejar. We could drive. Nosotros podíamos manejar. En los tres ejemplos que te mencioné, el could da de notar que estamos hablando de una habilidad que era en pasado. In negative. I could not. He could not. You could not. El verbo drive. O en su forma contraída, I couldn't drive. She couldn't drive. They couldn't drive. In questions, en preguntas, could he drive? Could you drive? Could they drive? Si se dan cuenta, hay una letra muda acá. ¿Cuál es? L. Así es la L, ¿no? No se pronuncia could, sino could. Could. Entonces sus respuestas también son bastante fáciles acá. Por ejemplo, could he drive? Yes, he could. Could she drive? Yes, she could, for example. O con lo de acá. Could you drive? Yes. O en este caso, no, you couldn't, en negativo. Could they drive? No, they couldn't. Y acá te dice el concepto, ¿no? We use could to talk about ability in the past. My sister could play the violin when she was 7. Mi hermana podía tocar el violín cuando tenía 7. Read examples below. What's the difference between the first and the second dialogue? ¿Cuál es la diferencia entre el primer diálogo y el segundo? For example, could Andy write at the age of 4? No, he couldn't, but he could read. Number 2, Jessica is 4 years old now. Can she write? No, she can't, but she can read. Uno de ellos es en presente y el otro es en pasado. What is the present? Yes, number 2. Así es, la número 2, ¿no? Porque hablamos con can't. Y can se usa para hablar de habilidades en presente. Y el could, como ya lo hemos visto, para hablar en pasado. Acá también tienes algunos ejercicios para que puedas practicar cualquier consulta a mi persona. Adjectives. It is a word that describes or clarifies a noun. Un adjetivo es una palabra que describe o clarifica un sustantivo. Habla de sus características, cualidades, ¿no? For example, we use adjectives before nouns and after the verb be. Los adjetivos son usados antes de los sustantivos y después del verbo to be. Examples. That's a beautiful jacket. Acá aplica el primer caso. Beautiful jacket. Beautiful es el adjetivo y el sustantivo es jacket. Así es. Entonces, el adjetivo va antes del sustantivo.
Pero ¿qué pasa si hay una oración con el verbo to be? En este caso is. The jacket is beautiful. Así es. Después de is, recién pongo el adjetivo. Adjectives are the same in singular and plural. Los adjetivos son lo mismo, tanto en singular como en plural. I have a stylish shirt. Tengo una camisa de estilo, digamos, ¿no? I have stylish shirts. Tengo camisas de estilo o a la moda, más o menos. Es decir, que acá el adjetivo puede tener significado singular o plural. No necesitan agregarle nada más. Adverbs. ¿Qué es un adverbio? Adverbs gives information about verbs. Los adverbios dan información acerca de un verbo. A diferencia de los adjetivos, los adverbios no califican a los verbos. En el caso de los adjetivos, calificaban a los sustantivos. For example, the presenter spoke clearly. Clearly, claramente, ¿a quién está dando como descripción? Al verbo spoke, así es. She prepared her presentation carefully. Ella preparó su presentación cuidadosamente. Entonces, el verbo es prepared y su adverbio es carefully, en este ejemplo. Adverbs of manner usually come after a verb or a verb plus object. Los adverbios de modo usualmente vienen después de un verbo o después de un verbo objeto. Por ejemplo, dress nicely. Vestirse de forma bonita, dice, ¿no? She looked at the audience quickly. Ella miró a la audiencia rápidamente. En el primer ejemplo es el caso donde el adverbio viene después del verbo. En el segundo caso tenemos al verbo looked, el objeto the audience y como tercera parte el adverbio. Don't put an adverb between a verb and an object. No colocar un adverbio entre el verbo y un objeto. Place it after the object. Colocarlo después del objeto. Prepare your presentation carefully. Prepara tu presentación cuidadosamente. Carefully. Es incorrecto si tú dijeras prepare carefully your presentation. Adverbs of manner describe how something happens. Se vuelve a recalcar acá que los adverbios de modo describen cómo sucede algo. We form most adverbs of manner by adding ly to the adjective. La mayoría de los adverbios de modo solamente se les agrega ly para al adjetivo. For example, quiet es el adjetivo. Si le agrego ly, quietly ya se convierte en adverbio. Careful, igualito acá, carefully. Pero ¿qué pasa en ciertos casos? Veamos acá. Adjectives ending in a consonant plus y, drop the y and take I, L, y. Si el adjetivo dice termina en una consonante más la y, ¿qué hacemos? Quitamos la y y lo cambiamos por i latina. Y le agregamos L, y. Easily. Easy. Easily. Adjectives ending in le, drop the e and take y. Dice los adjetivos que terminan en le, ¿qué hacemos? Quitamos la e y ¿qué más hacemos? Así es. Le agregamos el y. Entonces, terrible, terribly. Así como en verbos irregulares también hay ciertos adverbios irregulares. For example, good es el adjetivo, su adverbio es well. Fast, fast. Hard, hard. Late, late. Early, early. Estos son los adverbios irregulares. Acá también tienen algunos ejercicios para que puedan completarlos